Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo una hora con muchos temas interesantes. En instantes nada más vamos a estar hablando con el presidente de SAETA, el señor Claudio Mor, pero tenemos un informe inicial para mostrarte cuáles van a ser los temas principales de esta jornada. Vamos a compartirlo. Nosotros hemos planteado un incremento de entre un 35 y un 40%. La idea es estar por debajo de lo que ha sido la inflación del año pasado y podríamos hacer dos listas: las cosas que han aumentado el año pasado y las que no han aumentado. Y claramente lo único que no aumentó el año pasado ha sido el transporte público de pasajeros. Para todos los comedores y merenderos, tanto en los colegios. Eso es pertinente y asimismo se va a notar también el turno al ANSE que le vamos a poder brindar. Nosotros lo que le brindamos a usted es una clave de activación social mediante cajeros automáticos de la red de Banelco para que usted ya se pueda hacer de su ingreso familiar, señor, ¿sí? ¿Qué está persiguiendo por el programa? Aquí estamos acompañándote, yo te hacía un pequeño pantallazo de algunos de los temas que vamos a estar abordando en esta jornada. Lo saludo a él, al señor Claudio Mor, que ya está presente aquí en el piso, para hablar, entre otras cuestiones, ¿no?, de lo que se ha planteado, la necesidad de una suba del boleto, que obviamente yo me imagino que muchos usuarios no estarán de acuerdo, pero bueno, es algo que se está contemplando también por estos días. El tema de las clases presenciales, ¿qué va a implicar esto en realidad en lo que es el uso del transporte masivo de pasajeros, ¿no? Desde siempre lo hemos venido abordando, diciendo que hay que de alguna manera evaluar qué protocolos se pueden llevar adelante. Uno de los temas es descomprimir, justamente como dice el informe, lo que son los horarios picos para evitar, ¿no?, las aglomeraciones y que dentro de todo se pueda respetar alguna suerte de distancia. Así que bueno, de todo eso queremos dialogar ahora. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, Mabel, buenas noches, gracias por la invitación. Contame un poquito, a ver, ¿cómo estás viviendo estas jornadas con muchos temas todavía que están abiertos en relación a lo que es el servicio que brinda SAETA, ¿no? Fundamentalmente sabemos que han existido reuniones ya con el ministro de Salud justamente para tratar de coordinar cómo se puede empezar a dar otra refuncionalización quizás al transporte público en medio de este contexto todavía de pandemia. Así es, bueno, nos reunimos con el ministro Juan José Esteban, estuvimos conversando, nosotros estamos ocupados, hemos llevado una serie de planteos, porque la hora pico, como la conocíamos en Salta, pero además aclarar que la hora pico se da en todo el mundo en el transporte, no es una exclusividad de Salta, esto pasa en los mejores sistemas de transportes del mundo y Salta no es la excepción. Entonces, lo que nos pasaba antes de la pandemia, que teníamos 80 usuarios en un coche entre las 7 y 8 de la mañana, no lo vamos a poder vivir más porque el contexto de pandemia no lo permite, no lo admite. Y es por eso que estamos ocupados en este tema y estamos valorando sobre todo la vuelta a clases, que es donde vamos a tener una mayor explosión. Hoy tenemos un tema ahí entre las 7 y las 8 y media de la mañana, pero lo vamos llevando bien porque el resto del día la demanda baja, relaja bastante y se redistribuye el regreso de la gente a casa. Pero bueno, claramente la vuelta de las clases va a generar un volumen de estudiantes que también deberemos valorar cuál va a ser, porque no sabemos del todo cómo van a regresar los alumnos a la clase, sí. Con qué nivel de presencialidad, alternando días, todos los días, no tenemos definido todavía los horarios. Pero bueno, ante esta situación y como siempre lo hacemos, queremos tener una serie de opciones para poder tomar la mejor decisión llegado el momento. Y algunas de las cosas que surgieron en la charla era tal vez tener colectivos exclusivos para estudiantes, es una de las opciones que planteó el Ministerio. Nosotros hablamos también de generar diferentes franjas horarias para diferentes actividades. Esto permitiría que haya menos demanda o la misma demanda en más horas. Entonces nos permitirían acompañar y que básicamente lo que decimos, a ver, si hay 100 personas y 2 colectivos van a poder viajar 50 y 50 que van a llegar tarde a sus obligaciones. Entonces esto es lo que tenemos que prever. ¿Por qué? Porque además tenemos hoy la limitante de cuántas personas podemos llevar en un coche. Solo sentados más 10. Claro, esto de las unidades exclusivas tienen que ver también con una cuestión epidemiológica, básicamente, porque se habla de una menor carga viral, por ejemplo, en niños y adolescentes, ¿no? No sé si está evaluado eso o es simplemente en términos funcionales
para de alguna manera resguardar que todo el mundo llegue a cumplir con sus actividades? No sería yo la persona apropiada para responder en términos de carga viral y de niveles de contagio. Me parece que es un tema exclusivo de salud y no quiero ser irrespetuoso en este tema. Pero sí, lo que charlábamos con el ministro, él nos contaba los casos de chicos que en diferentes lugares del país, y algo creo que ha llegado a Salta, que han hecho estos viajes postergados de estudiantes a Bariloche, que han vuelto... Que se han terminado contagiando. Claro, ¿sí? Y han vuelto muchos chicos, y él nos contaba que en términos generales con muy pocos síntomas, algunos sin síntomas, pero con una alta carga viral. Ajá. O sea, que son contagiosos. Bueno, con lo cual no podría decir que los niños no contagian. Yo te diría que en todo caso es que los niños no tienen la intención, pero tampoco tienen la conciencia de tomar las medidas para preservar a los adultos mayores. Nosotros lo que intentamos es mantener un volumen bajo de usuarios en los coches y obviamente siempre respetar los protocolos. Permítame recordarle a la gente que el colectivo no es ni más ni menos que un ambiente en movimiento, sí, donde confluye gente que muchas veces no se conoce entre sí, no sabe de sus dolencias, enfermedades, de historia clínica. Así que bueno, importante ventilar el ambiente, las medidas de higiene y todo lo que ya a esta altura sabemos sobradamente y tenemos que seguirlo manteniendo. Bueno, ustedes han sido los primeros además en implementar, ¿no?, una suerte de protocolo antes de que la situación haga eclosión a nivel país y a nivel provincia. Digo, antes de muchas de las restricciones que hemos vivido, sobre todo en la fase más dura de la cuarentena, ustedes ya habían articulado distintas cuestiones y fueron sumando además, ¿no?, una suerte de cápsula, por ejemplo, para los choferes, el tema de la limpieza cada vez como más exhaustiva. También eso se ha vivido, digamos, durante estos meses. Sí, ha sido la idea cuando tomábamos conocimiento de lo que pasaba en otros lugares del mundo, porque de alguna manera tenemos una ventaja, tenemos el diario del próximo lunes, que es lo que está pasando en Europa, por ejemplo, que hoy nos habla de un posible rebrote. Entonces ahí decidimos tomar medidas, estuvimos a la vanguardia a nivel país, estamos convencidos que pudimos acompañar en evitar la transmisión, porque yo lo decía también al comienzo de ese contexto, teníamos la triste realidad de que podíamos llevar el virus en el área metropolitana, en Salta, desde La Caldera hasta Chicoana en un par de horas, porque la gente podía contagiarse y no saber que estaba ya contagiada. Entonces, la verdad que tomamos medidas y ahora seguimos con la misma postura. Y respecto a la limpieza, hemos tenido recomendaciones estos días de los usuarios, así que lo hemos estado charlando también con los titulares de los corredores, hemos hecho las recomendaciones y entendemos que hay que seguir de manera conjunta. Las empresas, Saeta, los usuarios, todos cuidándonos porque el virus no ha quedado atrás, no nos ha abandonado el virus, claro, está latente. Tal cual. ¿Qué va a pasar con el tema de la suba del boleto? Bueno, se habla de un porcentaje que para muchos, o por lo menos lo que se expresa, digamos, a nivel popular es que es elevado, pero existen razones también para que esto se lleve adelante, ¿no? A ver, nosotros hemos hecho un análisis, hemos recibido los análisis de costos de los corredores, se los hemos transmitido a la AMT. Hemos hecho, en virtud de esos análisis de costos, una propuesta de porcentaje, pero también quiero ser claro con la gente. La propuesta es de Saeta analizando el contexto económico, pero la determinación final va a ser de la AMT, quien va a decir cuánto va a aumentar realmente el boleto, cuándo y cómo. Ahí no podemos arrogarnos nosotros la resolución de este tema. Pero bueno, a nadie escapa que todo el año pasado ha subido, que el valor del boleto hace más de 14 meses que no varía. Ni hablar de los últimos aumentos que son sucesivos y muy seguidos además en el tema combustible, reposición de neumáticos. Bueno, lo que le pasa a cualquier particular con su vehículo, multiplíquelo en el volumen de un colectivo y en más de 620 colectivos. Así que eso es lo que nos está pasando. Además, como siempre me han escuchado decirlo con todas las letras, los subsidios de Nación no tienen previsibilidad, no hemos recibido este mes, por ejemplo, la plata. Y todo esto impacta en la economía y tenemos que hacer lo que hay que hacer. Es incómodo, es molesto tener que generar, y yo te diría que no es un aumento, sino una recomposición del valor del boleto por el retraso que tiene. Pero bueno, tenemos que hacerlo porque también tenemos que prever que el transporte sí tiene que seguir funcionando en el futuro. No podemos ponerlo en juego por tal vez una determinación demagógica. Y déjame contarte dos datos, porque por ahí escuché hablar de que Salta tenía el boleto más caro del país. No. Tenemos uno de los mejores servicios del país y aquel que puede viajar a otras provincias puede compararlo. Muchas otras provincias compran los coches que Salta saca de circulación. Claro. Esto es real. Y por ejemplo, Jujuy hoy está con un valor del boleto más alto que el nuestro. Córdoba está casi llegando a los 50 pesos y son servicios que no tienen el mismo volumen y calidad de Saeta. Obviamente que no nos conforma, nos obliga a tener la vara más alta y a seguir haciendo más cosas por los usuarios. Pero es una realidad económica que es innegable. Le pasa a la gente, nos pasa a nosotros cuando vamos al supermercado, a la carnicería, al almacén, todo ha subido y
los costos de mercado del transporte nos obligan a hacer este pedido. Hay una licitación también que está vigente, ¿no? Sí, sí. Nosotros cuando recibimos la empresa ya estaban vencidos los contratos. Trabajamos todo el año pasado con el resto de las actividades que llevamos adelante en Saeta, las que se ven y las que no se ven. Y bueno, hemos podido llegar ya a un pliego de licitación listo, donde planteamos una serie de mejoras para el futuro cercano y inmediato. Así que bueno, ya está listo el pliego, ya se ha publicado y bueno, esperamos que en el transcurso de estos meses, entiendo que en marzo, el 3 de marzo abriríamos los sobres y luego ya otorgarlos si todo corresponde y condice con lo que está planteando Saeta exigir a los nuevos prestadores. Bueno, y otra de las cuestiones tiene que ver con el pase libre estudiantil, porque hablábamos justamente de la posibilidad de la presencialidad, más allá de cómo se pueda llegar a ejecutar esto, y obviamente ahí hay un montón de cuestiones para coordinar, ¿no? ¿Qué es lo que se ha decidido y desde cuándo está vigente y para quiénes? Bueno, hoy ya he dado la orden, esta semana hemos recibido la información del Ministerio de Educación, ya hemos recibido las bases, así que ya desde el lunes, es más, le diría que desde hoy la gente puede solicitar turnos para ir a nuestras oficinas, pero no todos deben ir con el turno. Aquellos alumnos de primario y secundario, porque es la base que hemos recibido de información, aquellos alumnos de primario y secundario que tienen la tarjeta y que no cambian de ciclo, o sea que van a seguir en la primaria, o pasan de primaria a secundaria, o van a seguir en secundaria, solo tienen que llegarse por nuestras sucursales, Paseo Salta, en Pellegrini Corrientes y Pellegrini 824, y ya vamos a poner más puntos de activación, los vamos a estar informando, y lo que tienen que hacer es usar nuestras máquinas de aproximación, acercar la tarjeta, y la tarjeta se valida automáticamente, no tienen que hacer ningún trámite personal ni presencial con un empleado de Saeta. Eso sí, lo que deben hacer primero estas personas es verificar que están en la base. ¿Y cómo lo hago? Ingresando a la página de Saeta, colocando mi DNI, y si aparezco como aceptado es porque estoy en la base y puedo activar la tarjeta. Si la persona, si el alumno no estuviera con su documento de alta en esta base, lo que tiene que hacer es ir a su colegio, a su escuela, solicitarle a los directivos que den de alta y vía Ministerio de Educación va a llegar esa información a Saeta para que el trámite sea sencillo. Esto es para los que mantienen ciclo. Los niños que inician ciclo básico, prejardín y jardín, ellos sí van a tener que solicitar turno, llevar su constancia de matrícula, el DNI del niño, obviamente el papá o el tutor lo va a hacer al trámite, y con el turno correspondiente, y no hace falta que vayan con mucha antelación al turno, debo aclararlo para evitar colas. Los turnos respetan el tiempo lógico de atención, entonces podemos atenderlos a todos y evitar aglomeraciones de personas en nuestras oficinas, así que los chicos de ciclo inicial, matrículas, DNI, el papá se presenta y le damos una nueva tarjeta para que ya estén incluidos en las bases de Saeta. Y luego, todos los que son alumnos que han terminado quinto año y que van a ingresar o van a continuar en terciarios o en universitarios, estamos a la espera de las bases respectivas, como también así de los VESPA, así que eso lo iremos anunciando oportunamente cuando ya tengamos la información. Bueno, obviamente esto es súper importante que lo tengan presentes. ¿Dónde pueden chequear toda esta información, todos estos datos que vos nos acabas de dar, Claudio? Porque habían personas que parece que ya querían intentar por la web en los días previos para que les aclaremos cómo hacen para verificar todo esto y les recordamos de paso todos estos datos. Toda esta información que yo acabo de describir y toda la demás información de Saeta está en nuestra página, www.saetasalta.com.ar www.saetasalta.com.ar, sino también en nuestro Facebook. Constantemente en las redes, Facebook, Instagram, Twitter, estamos publicando todo este tipo de noticias. Pero bueno, página y Facebook concentran la mayor cantidad de gente y mucha información. Bueno, y ahí van a poder verificar, sacarse todas las dudas y obviamente empezar o iniciar alguno de estos trámites que vos has mencionado. Por supuesto. Claudio, muchísimas gracias. Por favor. Por acompañarnos. Que tengas una excelente noche. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí y ya volvemos.
Sin criaderos no hay mosquito. Sin mosquito no hay dengue, zika ni chikungunya. Mantener limpio y ordenado el patio de casa y el bebedero de los animales. Tapá los depósitos de agua y colocad boca abajo los recipientes vacíos. Tirá latas, botellas y neumáticos. Sellá la tapa del pozo ciego, de la cámara séptica, de las letrinas y limpiá las canaletas. Poné mosquiteros en puertas y ventanas. Le ganemos al mosquito. Gobierno de Salta. Gobierno presente. En la vía pública, transporte, locales comerciales, gastronómicos y reuniones sociales o familiares, usá siempre el barbijo. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos al 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Seguimos acompañándote en esta noche. Ya le damos la bienvenida a Sandra Vargas, presidenta del Comité Capital de la Unión Cívica Radical aquí en nuestra ciudad, ¿no? ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar nuevamente con vos. Bueno, el gusto es nuestro realmente y te quería preguntar, Sandra, ¿por qué la Unión Cívica Radical ha trazado, digamos, como un camino mucho más corto para la renovación de autoridades justamente en un año en el que se van a pelear algunos lugares también a nivel legislativo, ¿no? Sabemos que el cronograma electoral se ha cortado en Salta, las elecciones se han fijado finalmente para el 4 de julio y ustedes han decidido de no llegar a me imagino, un acuerdo, una lista unidad, de alguna manera dirimir quiénes van a liderar la Unión Cívica Radical tanto a nivel provincial como a nivel capital en el mes de marzo, ¿es así? Nuestro partido tiene la tradición de renovar autoridades cada 2 años. ¿Sí? El año pasado, por tema de la pandemia, no se pudo efectuar las elecciones, por lo tanto, ha sido convocado para el 14 de marzo las elecciones, ya como vos dijiste, tenemos un cronograma electoral. Uh-huh. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando, digamos? ¿Qué es lo que se está tratando de definir? Porque hemos escuchado algunas voces en las últimas semanas. De hecho, hubo un comunicado que fue absolutamente erróneo, ¿no? Porque lo mencionaba como presidente del Comité Capital a Héctor Chiván, que me imagino que tiene la intención de pelear justamente ese lugar que actualmente ocupas vos. Bueno, como en todos los partidos políticos, hay disidencias internas, hay diferencias, no podemos negar porque todos pensamos de distintas maneras sobre una situación. En cuanto al comunicado, bueno, ya aclaramos con la periodista que emitió el comunicado y creo que ya hemos dado por terminado ese tema. Hay varios candidatos que disputan en este momento, son varios los nombres que circulan, que quieren presidir el Comité Provincia, como Cristina Cazó, Miguel Nani, Héctor Chiván, Lucho Zabaleta. Y bueno, creo que comenzó una ronda de conversaciones entre los distintos sectores para ver si podemos llegar a algún acuerdo para una lista única, pero
lo veo un poco complicado, un poco difícil, porque se puede, digamos, dialogar con algunos sectores y con otros. Hay algunas diferencias que no se pueden subsanar. ¿Qué cuestiones crees que los pueden acercar y cuáles son esas diferencias que decís que son casi imposibles de subsanar, ¿no? Más allá de que están todos dentro del mismo partido. Mira, en lo particular yo me veo trabajando al lado de la gente, de los dirigentes que practiquen el diálogo, que acepten las discrepancias, que cumplan con sus promesas, que no jueguen con las ilusiones de la gente y sobre todo que priorice la dirigencia barrial y el vecino. Esto lamentablemente en algunos casos no pasó, entonces en el año 2018 me vi obligada, por ejemplo, al no coincidir en algunos aspectos con el doctor Chiván, a disputar el Comité Capital. Bueno, puede llegar a pasar lo mismo, digamos, se puede llegar a repetir esa historia que se vivía, si no me equivoco, tipo mes de octubre de 2018, ¿puede ser? Sí, en septiembre del 2018. En septiembre de 2018, bueno, por ahí me acordaba que hacía calor en esos días. Sandra, ¿y vas a intentar volver al Consejo Deliberante? ¿Cuál es tu proyección, digamos, ya en relación a lo que podrían ser las elecciones del 4 de julio? Yo voy a estar donde el partido considere que debo disputar, digamos, siento que tengo una deuda con el tema del Comité Capital porque tenía una carpeta de actividades planificadas que por la pandemia no pude desarrollar. Y en cuanto al Consejo Deliberante, me quedó muchos temas por tratar, hay mucho por trabajar y ahora tengo la experiencia, 2 años pasaron muy rápido. Seguro que pasan muy rápido. ¿En qué crees, digamos, que están como separados, ¿no? Porque yo sé que vos haces mucha tarea social, que muchas veces quizás no quieras que lo cuente, pero yo lo conozco por otras fuentes. Sé que muchas veces sacás de tu bolsillo para ir a ayudar a la gente, que lo has hecho en medio de la pandemia, como conozco también muchos otros casos de dirigentes y de políticos que lo hacen. ¿Qué crees que les está faltando para tener esa unidad, para incluso, ¿no?, para gestionar cada uno desde su lugar un compromiso más notorio hacia los ciudadanos y ciudadanas que los han elegido con su voto en los distintos roles que están ocupando? Lamentablemente en mi partido hay personas que creen que la política solo se lo hace en los medios, ¿sí? Generando, digamos, ¿no?, noticias. Pero yo me inclino más por el dirigente que no solo se ocupa de ser noticia, sino también que se ensucia los zapatos, que recorre los barrios, que se compromete, que escucha a la gente, que ayude y que esté en estos momentos tan delicados al lado del vecino. Bueno, eso es interesante obviamente porque es sobre todo lo que se necesita en estos momentos, ¿no? Porque vemos mucha mediatización, muchas veces infundada, sin sentido, en distintos partidos políticos, de gente que tendría que estar realmente trabajando y no gastando su tiempo simplemente en salir a criticar, a cuestionar a otros, o hacer incluso ni siquiera eso, ¿no? Porque hay muchos otros que pierden su tiempo en posteos personales, por ejemplo. Yo lo veo, Mabel, que ese dinero que se gasta en los medios se lo puede utilizar también para dar una mano a la gente. Como vos lo dijiste, a mí me gusta mucho, yo me crié trabajando en los barrios y veo el sufrimiento de la gente en estos momentos donde todo aumenta, donde los precios se han disparado, donde mucha gente ya no puede consumir un pedazo de carne. Entonces, esa sensibilidad es la que busco en los dirigentes de la Unión Cívica Radical, que estén más cerca de la gente. ¿Qué es lo que ves en los barrios? Porque en un ratito nada más vamos a estar hablando con Jorgelina Franco y hubo toda una actividad, una suerte de protesta, de reclamos, no solamente de Nación, sino también que se ha replicado en cada una de las provincias en referencia a lo que son comedores y merenderos, cómo han crecido, cómo han proliferado, y esto muestra también cómo crece la emergencia alimentaria, ¿no?, en distintos lugares, y bueno, nuestra provincia lamentablemente y nuestra ciudad no son la excepción. ¿Qué es lo que has vivido en estos meses fundamentalmente, Sandra, y qué es lo que has visto? Y bueno, veo mucha necesidad, realmente gente sufriendo que no llega a los 15 días del mes, porque realmente, si bien hay ayuda de parte del gobierno, no alcanza, no hay plata que en este momento alcance, y hay subas de todos los ángulos, suba de la luz, de los impuestos municipales, del combustible. Entonces la gente está muy atosigada con los aumentos.
La verdad que sí, que es un panorama muy difícil. ¿Qué le dirías a nuestros gobernantes, ¿no? ¿Estuviste de acuerdo con esto que se desdoblen las elecciones? Porque muchos han cuestionado esta circunstancia fundamentalmente a nivel epidemiológico, básicamente, y también porque significan un gasto notable, obviamente, esto de tener el periodo electoral dividido, ¿no? En lo particular, pienso de que este desdoblamiento va a servir para que los partidos políticos como la Unión Cívica Radical se fortalezca y que tenga una representación genuina. Bueno, interesante tu postura. Sandra, muchísimas gracias, como siempre. Agradecida soy yo. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, queda mucho más programa por delante. Ya volvemos. Sin criaderos no hay mosquito. Sin mosquito no hay dengue, zika ni chikungunya. Mantener limpio y ordenado el patio de casa y el bebedero de los animales. Tapá los depósitos de agua y colocad boca abajo los recipientes vacíos. Tirá latas, botellas y neumáticos. Sellá la tapa del pozo ciego, de la cámara séptica, de las letrinas y limpiá las canaletas. Poné mosquiteros en puertas y ventanas. Le ganemos al mosquito. Gobierno de Salta. Gobierno presente. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos al 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. En la vía pública, transporte, locales comerciales, gastronómicos y reuniones sociales o familiares, usá siempre el barbijo. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Seguimos acompañándote en esta noche y nos vamos a una comunicación telefónica, en este caso con Teresita Frías. Ella es periodista, lamentablemente ha venido sufriendo una suerte de hechos de violencia de distinta índole que han puesto obviamente en riesgo no solamente su vida, sino también la de sus seres más cercanos, ¿no? Incluso la de sus hijos. Nos llama la atención que esto se haya dado a lo largo de tantos meses y que recién ahora se intente brindar, ¿no?, una suerte de resguardo cuando la noticia empieza a mediatizarse mucho más y cuando se conoce obviamente su identidad. Así que por eso queremos brindarle nuestra solidaridad y conocer al respecto de esta situación. ¿Cómo estás, Teresita? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mabel. Muchísimas gracias por la deferencia de llamarme y también, ¿no?, te agradezco muchísimo la solidaridad que estás teniendo para conmigo y bueno, y a todo el equipo de tu programa.
Por favor, es lo menos que podemos hacer, brindarte el espacio y además, como te decía, resaltar que todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Y que podamos ayudar para colaborar con vos, lo vamos a hacer. Teresita, contale un poco a la gente qué es lo que has venido sufriendo, porque esto viene desde hace muchos meses. Lamentablemente, ¿no? La inacción a nivel de la justicia en general, a nivel también del resguardo que debería haberte brindado el Ministerio de Seguridad, se ha hecho sentir y bueno, por eso hoy, entre ayer y hoy, se han conocido una serie de comunicados de respaldo básicamente hacia tu persona y hacia tu trabajo. Efectivamente, Mabel, mira, es como vos bien lo relatás, ¿no? Ya desde el principio de la pandemia, del año pasado, obviamente, yo vengo sufriendo una serie de acosos y exposiciones virtuales que al principio las desestimé, pero bueno, con el pasar del tiempo fueron aumentando el tenor de las agresiones, ¿no? Y que, bueno, a principios de este año ya... precisamente el 12 de enero fue una de las últimas agresiones más fuertes, que fueron ladrillazos en la ventana de mis hijas, ¿no? Y como te digo, al principio lo desestimaba, pero cuando ya vi el tenor de la situación y la gravedad, me empecé a ocupar del tema y es por eso que realizo la primera denuncia en la Fiscalía número 2 de Metam, a lo que sí el fiscal considera, porque bueno, con todas las pruebas que había presentado, que había, ¿no?, una gravedad en el caso, entonces me manda medidas de protección hacia mi persona. Después de eso siguieron los agravios y una serie de violencias, ¿no?, que se tornaron después en amenazas de muerte, donde se incumple esa orden judicial. Y bueno, donde vuelvo a ir a la Fiscalía y a decir, bueno, qué estaba pasando al respecto en torno a mi caso, que yo necesitaba una custodia permanente en mi hogar, porque claramente yo no me sentía respaldada por la justicia. Entonces, bueno, en ese momento lo desestimaron, no consideraron, al parecer, que era tan grave como yo lo exponía. Y bueno, y como les decía, lo último sucedió el 12 de enero, donde ya me arrojan ladrillos a la ventana de la habitación de uno de mis hijos, donde me amenazan de muerte nuevamente. Ahí vuelvo a la Fiscalía, vuelvo a pedir la custodia permanente, no es así, no se efectiviza. Y bueno, y en este último tiempo, ya con toda la gravedad que el caso y con la atención, ¿no?, que comencé a tener al respecto de lo que me estaba pasando, ¿no?, consideramos con mi abogado, José Díaz Cueto, que era necesario exponerlo, ¿no? Para mí no era nada agradable, pero ya me asusté bastante, ¿no?, con todo lo que estaba viviendo. Entonces, bueno, lo expusimos y hoy efectivamente ya el Procurador General de la provincia me citó muy amablemente, se solidarizó conmigo, se puso a disposición para lo que yo necesite y fue inmediato, ¿no?, que llegó a mi casa la custodia que tanto ansié, ¿no?, durante tanto tiempo, pero por una cuestión de resguardo para mí y para mis hijos, ¿no? Seguro. Bueno, celebramos que finalmente, por lo menos ahora, te sientas un poco más cuidada, más protegida, ¿no? Pero más allá de esto, Teresita, vos ponías énfasis en otras entrevistas que yo he observado, que he leído, que lamentablemente estas son conductas que recrudecen en el interior de la provincia, donde es mayor la inseguridad de muchos colegas que tienen que llevar adelante este tipo de tareas, ¿no? Fastidiar de alguna manera al poder por contar los hechos que ocurren en nuestras ciudades, digamos, no debería ser motivo para que de alguna manera se repliquen este tipo de conductas, ¿no?, que obviamente digamos, son conductas de tipo delictivo. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito cómo surge todo esto, cómo se dan esa primera amenaza, esa primera incomodidad. No sé si es un sector particularmente, si son muchas personas las que han estado participando, cómo se despliegan esta suerte de acciones, ¿no?, que se han llevado en contra de tu persona y obviamente también de tu familia. Sí, primero puntualizar en eso, ¿no?, que me parece que no hay que dejarlo pasar por alto de lo que decías, que bueno, yo soy la punta del iceberg, ¿no?, pero detrás mío o a la par hay muchísimos colegas
que la pasan realmente mal en el interior de la provincia, ¿no? Tenemos casos como Pedro Hinojosa, que fue amenazado por, él señala que son punteros políticos del intendente, del actual intendente del Quebrachal, Jorge Rojas, fue amenazado a punta de pistola. Después también tenemos el caso de Pedro Ríos, un colega que se desempeña en Joaquín B. González, que después de haber mostrado la gestión, ¿no? o lo llamativo de la gestión de Juan Hilo Aguirre, un intendente hoy por hoy que está en la mira de la justicia, ¿no? Porque, bueno, a punto de ir a juicio político, su casa aparece incendiada, ¿no? Cuando él no estaba morando en el momento, afortunadamente. Después tenemos casos como Samuel Huerga en Orán, ¿no? Donde también fue atacado, y así puedo seguir toda la noche mencionando casos de colegas que realmente cuando se ponen no sé si en contra es la palabra, pero cuando manifiestan y cuando muestran situaciones que no les gusta al poder político de turno, tienen algún tipo de represalia, ¿no? Tienen algún tipo de persecución al respecto. Y con respecto a mí, bueno, te cuento que yo al principio, como les decía, lo desestimaba, pero como que empecé a atar cabos y a sacar conjeturas y pude entender que cada vez, yo sí creo en las casualidades, pero cuando ya son seguidas ya llaman la atención, ¿no? Y eso sucedió porque cada vez que yo sacaba una nota mostrando alguna situación que incomodaba al poder político de turno de acá del departamento de Metán, sobre todo a uno de los referentes del departamento, a mí me sucedía algo, ¿no? Había algún tipo de amenaza, algún tipo de amedrentamiento, pero siempre casualmente sondaba en yo si lo llevo al plano de las conjeturas, digo, cada vez que yo sacaba una nota en torno de o mostrando tal situación de violaciones de cuarentena, de fiestas clandestinas, ¿no? Donde se involucraban a funcionarios públicos, que de hecho algunos fueron imputados, siempre alrededor yo tenía algún tipo de amenaza o amedrentamiento o escrache, ¿no? En las redes sociales. La verdad, ¿no? El periodismo que no incomoda no es periodismo, como dicen por ahí. Así que bueno, a tener presente también que nosotros simplemente cumplimos con nuestra tarea de informar, que tampoco son cuestiones personales hacia nadie y que no es grato, obviamente, que tengan este tipo de conductas, ¿no? Simplemente porque estamos haciendo nuestra tarea. Teresita, te mandamos un abrazo grande, toda nuestra solidaridad, la repetimos, dejamos el espacio abierto para cualquier cosa que necesites y ojalá que estas cuestiones cesen, ¿no? Ya con toda la mediatización y con la protección que se te ha brindado y que finalmente la justicia llegue a investigar y a tener sus propias conclusiones acerca de quién ha estado llevando adelante todos estos hechos. Muchísimas gracias, Mabel, por la solidaridad y bueno, y quedo a disposición de ustedes para lo que requieran de acá desde el sur de Salta. Y bueno, y eso también, ¿no? Como para terminar, que te empieza a poner un poquito, ¿no? En discusión quiénes nos protegen a los trabajadores y las trabajadoras de prensa en el interior de la provincia, ¿no? Porque me parece importante eso. Nosotros sabemos que de por sí ya el trabajo del periodista es precarizado, pero aún más cuando ya se pone en juego la vida, ¿no? De la familia de los periodistas, de las periodistas. ¿Quiénes son los que protegen realmente, no? Si el poder político puede manipular o no a la justicia. Eso me parece como que es un debate que podríamos tener, ¿no? Más adelante, todos los colegas de la provincia de Salta. Así que bueno, te agradezco mucho, Mabel, y quedo a disposición para lo que requieran. Estés muy bien, Teresita, un abrazo grande, hasta luego. Bueno, así pasaba Teresita Frías, ¿no? Periodista, colega, lamentablemente viviendo una situación muy difícil. En estos días y en esta jornada particularmente se han logrado arbitrar algunos medios para que ella tenga un poco de seguridad, así que bueno, celebramos que por lo menos a través de la mediatización se haya logrado también esto, ¿no? Está Jorgelina Franco con nosotros, le decíamos que uno de los temas que íbamos a tener en esta jornada tiene que ver con comedores y merenderos, cómo han proliferado, cómo se han multiplicado también en este último tiempo y obviamente de esta misma manera las necesidades de muchísimas familias, ¿no? En toda la provincia, nuestra ciudad no es la excepción y queremos saber qué es lo que se está haciendo al respecto, si están recibiendo la ayuda que necesitan o no, porque de hecho en esta jornada también hubo un reclamo. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, contame un poquito, ¿qué es lo que ha ocurrido particularmente hoy? Porque ustedes se han expresado no solamente en la provincia de Salta, sino a nivel país, ¿no? Justamente dando cuenta de esta crisis alimentaria que cada vez se profundiza más en Argentina.
Bueno, la jornada de ayer fue a nivel nacional, como vos bien decías, se movilizó el Frente Piquetero exigiendo calidad en los alimentos que se manda a través de Nación, ya de que en este último periodo ha sido recortado brutalmente esa cantidad y la calidad también de lo que se manda. El gobierno nacional está especulando con mandar solamente remanente de lo que queda a nivel nacional y en ese sentido esos elementos no nos sirven a los comedores y a los merenderos que llevan adelante esta gran tarea para sostener a los compañeritos que están pasando esta necesidad. Jorgelina, cuando hablamos de que esto ha crecido a nivel demanda, ¿no? ¿Cuántos merenderos, cuántos comedores se han multiplicado aquí que podamos dar cuenta, que tengamos, o sea, nociones certeras del mismo trabajo social que ustedes llevan adelante? Mira, haciendo un paralelismo de hace 2 años, nosotros empezamos con 3 merenderos y un comedor en lo que es Güemes y ahora estamos llegando a los 20 y con el pedido de otras localidades como Talavera. Acá en lo que es capital solamente hay más de 13 merenderos y comedores, en el interior tenemos Joaquín B. González y también tenemos lo que es toda la comunidad originaria que son de Carboncito, Salín y Misión Chaqueña, que el gobierno no está cumpliendo con la palabra que había estipulado para ellos y que obviamente se organizan con nuestros comedores y merenderos del Polo para que se le garantice la comida a estos compañeros. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las necesidades reales de las familias que acuden ahí, ¿no? Porque son familias enteras, obviamente en algún momento la asistencia se brindaba mucho más a niños, quizás a adultos mayores, pero al multiplicarse las necesidades también es todo el grupo familiar el que necesita concurrir. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que los llevan a esto? ¿La pérdida de trabajo? ¿Los ha afectado más la pandemia? ¿Qué es lo que ha pasado? La crisis económica viene de hace tiempo, de hace años atrás, con el gobierno de Macri, ahora con el de Fernández, y que obviamente la pandemia ha hecho que se profundice todo esto. Más aún que no se ha tomado medidas de fondo, ni de parte de la provincia ni de la nación. Es más, se está llevando un impuestazo en esta última semana en donde el gobierno está garantizando el aumento de la luz y el gas y todos los servicios públicos, saetas va a aumentar también, y no hay una medida de fondo para solventar o reactivar la economía de todas las personas que han perdido su trabajo en este último periodo. Así que nosotros vemos de que esto se va a profundizar. Se acaba el decreto nacional en donde se estipulaba de que el cese de los servicios, si es que no paga la boleta, en marzo ese decreto termina, o sea que vamos a tener, además de personas que no llegan con la alimentación, con el corte de los servicios básicos. ¿Cuál es la salida de fondo? ¿Cuál es la propuesta? Porque ustedes siempre están pensando, digamos, que esto es una cuestión que hay que ir paliando, pero se necesita, ¿no?, otro tipo de acciones para que esta gente pueda vivir dignamente, para que el alimento les llegue a su mesa. Yo recuerdo que en algún momento se trataba de alguna manera descomprimir, ¿no?, lo que eran merenderos y comedores, y que obviamente el hogar vuelva a ser ese centro de alimentación, de diálogo, además donde la familia también de alguna manera refuerza sus vínculos, ¿no?, en el momento del almuerzo, en el momento de compartir, por ejemplo, la merienda. Por ejemplo, un programa que se recortó a nivel municipal es la tarjeta que se le daba de la cooperadora. Eso se ha eliminado, entonces como verá, el gobierno no está tomando carta en el asunto y en ese sentido nosotros decimos de que el programa tiene que ser de fondo, tiene que cesar el pago a lo que es el FMI, porque de ahí se van todos los recursos del país y obviamente acá también se defienden negociados provinciales. Tenemos Agrotécnica Fueguina que vivimos denunciando, otros negociados que vienen de las contrastistas que son de la provincia y que se van ahí los recursos y no se los destinan donde tienen que ser, en donde tiene que hacer hincapié en lo que son los merenderos y comedores o garantizar la reactivación económica. Ha proliferado lo que es la venta ilegal, lo que son los manteros. Es por la misma crisis que están atravesando los compañeros de la falta de trabajo. ¿Ustedes ven un incremento también de gente que de alguna manera estaba incluida, quizás no del todo en el sistema formal, pero que ahora lamentablemente ha perdido incluso esa única fuente de ingreso? Tenemos un claro ejemplo de los compañeros que han sido despedidos de Manfield. Ellos también tuvieron que abrir un comedor para sostener a su familia y todos los compañeros que quedaron en esa situación. Ellos son uno de los merenderos que se han incorporado en este último periodo y como ellos hay un montón de ejemplos que obviamente lleva a que los compañeros no tengan la posibilidad de garantizarlo a través de su trabajo, la comida en sus casas, en su vivienda y tengan que recurrir a colectivizar toda esta situación a través de los merenderos. Jorgelina, ¿reciben algún tipo de ayuda de la provincia? Vos recién te centrabas fundamentalmente en Nación
Sí. En ciudad también, con el recorte de lo que había sido la cooperadora asistencial hasta un momento, ¿qué pasa con la provincia? La provincia tiene la misma metodología, cada vez es escasa, de mala calidad. Hasta hace unos meses atrás se recibía postre y gelatina, que es una variedad que los niños necesitan en esta época del año, donde hace mucho calor, no se puede dar otra cosa, y en ese sentido eso se ha recortado. Entonces, tiene la misma característica nación que provincia, o sea, se recorta, es menos la cantidad y como verá la demanda es más. Claro, la demanda lamentablemente cada vez va creciendo, ¿no? Mucho más. Jorgelina, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por visibilizar esto. Nosotros vamos a seguir, vamos a continuar, está la doctora Musa acá, porque queremos hablarles de un tema que nos preocupa y mucho, tiene que ver con las estafas que se están dando también en este tiempo, que han proliferado, lamentablemente, tanto las estafas telefónicas como las estafas electrónicas, ¿no? Con distintos métodos, con distintas formas de hacerlos caer de alguna manera en este tipo de circunstancias. Así que bueno, le doy la bienvenida. Lili, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contame un poquito, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo llegan a, de alguna manera, captar a alguien que pueda brindar sus datos personales en muchos casos y de esa manera no lograr hacerse, ya sea de préstamos, hacerse de otro dinero, digamos que está depositado en las cuentas, en las cajas de ahorros de estas personas y de esa forma ir cometiendo distintos ilícitos? De hecho, hace muy poquito se ha detenido algunas personas vinculadas justamente con una estafa telefónica que eran de Córdoba y que hacían estas prácticas lamentablemente con gente de nuestra provincia, ¿no? Sí, lo más común es que llaman por teléfono, se hacen pasar por personal de ANSES o personal de ALFIP o personal de algún banco, en donde manifiestan que tienen para cobrar determinada cantidad de dinero y que hay un turno asignado y tienen que concurrir hacia ANSES o hacia los bancos en tal fecha para cobrar una suma de dinero que son 160.000 pesos, 200.000 pesos. Acto seguido le piden un número de cuenta, le pregunta si tienen algún banco, la persona obviamente da los datos, cosa que no hay que hacer jamás, hay que dar los datos ni de las cuentas, ni de las claves, ni de absolutamente nada. Pero bueno, lamentablemente la gente da esos datos y ahí es donde estos hackers o estos delincuentes toman esos datos, vacían las cuentas y a la vez hacen estos préstamos. ¿De quién es la responsabilidad civil y a dónde uno puede reclamar? A los bancos. Entonces descubrimos, como consumidores, que en realidad las verdaderas víctimas de los ciberdelitos son los bancos o las tarjetas. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que responsabilizarse civilmente y de manera objetiva y solidaria frente a los consumidores. ¿Qué sucede? Cuando el consumidor usuario de servicio financiero concurre al banco o a la tarjeta a querer hacer algún tipo de reclamo, lo que sucede es que no le informan específicamente que la responsabilidad es del banco y que el banco los tiene que resarcir o los tiene que anular ese préstamo o ese crédito. Los montos son elevadísimos dentro de lo que fue la pandemia. Los bancos elevaron lo que es el tema de los préstamos que se hacen por home banking. Una persona monotributista, por ejemplo, tiene autorizado 500.000 pesos para sacar a través de home banking con solo clic. Es decir, que es tremendo porque es un sobreendeudamiento también, ¿no? Sí, de estos consumidores. Bueno, otro tema, pero te informan todo lo que son tasas de interés y nada, porque uno muchas veces abre y dice, usted tiene un crédito preaprobado de tal monto, ¿no? Pero no sabes nada más, digamos. O sea, que si pones el clic, no sabes si vas a tener que devolver 2 millones por 400.000 pesos. Claro, no dice el costo financiero total, lo dicen es muy chiquitito y no se entiende bien. Entonces acá la responsabilidad también está en los bancos que tienen un deber de seguridad, de guarda, con respecto a lo que sería el software que se utiliza, ¿no? Que es este home banking. Después también están estas modalidades en donde la persona, por ejemplo, lo que hace es publicar que vende, pasó el caso de un altoparlante que pusieron por Facebook, entonces se contactaron, ponen el teléfono para hacer la venta, el delincuente se contacta y dice, yo quiero comprar. O sea, el vendedor lo hacía de manera lícita, digamos, vendía algo que ya no utilizaba porque necesitaba el dinero. Que el vendedor termina siendo la víctima. Entonces vende un parlante, supongamos por Facebook, entonces la persona se contacta, el delincuente se contacta con ese teléfono y le dice, yo te quiero comprar este parlante, pero estoy en Córdoba, supongamos, me tenés que pasar el CBU, los datos de tu cuenta, para que yo te haga el depósito del dinero. Entonces la persona inocente, la que publicó el aviso con una foto de que quiere vender una zapatilla, un celular, un parlante, lo que sea, da los datos de la cuenta para que le hagan la acreditación del CBU.
Acto seguido llama otra persona diciendo de que ha habido un error de seguridad en una cuenta en el banco, ya tienen todos los datos, claro, en el banco tal, y que de manera preventiva está suspendida, está inhabilitada la cuenta, y que tiene que dar los datos de la clave para poder habilitar una nueva clave. Claro, porque uno muchas veces cuando da el número de CBU, ¿no es cierto?, ese número tan largo, también dice a nombre de quién está, digamos, la titularidad de ese CBU, de esa caja de ahorro. Entonces con eso ya le estás dando todas las herramientas para que cualquiera te pueda llamar, vos confíes en que del otro lado, no sé, es alguien de una entidad bancaria, y seguir esa conversación y terminar haciendo por guía de ellos que te terminen vaciando tu cuenta, tu caja de ahorro, sacando un préstamo, lo que sea, ¿no? Claro, porque se hacen pasar por la persona del banco, que dicen que por una cuestión de seguridad te la bloquearon a la cuenta. Es mentira, nunca te la bloquearon a tu cuenta, están mintiéndote, y te dicen, me tenés que dar tu clave para que te generemos una nueva. Y ahí la gente da la clave. No hay que dar jamás las claves, los bancos nunca le van a pedir las claves. No les piden los datos. No hay que responder los correos electrónicos, porque también he visto esta modalidad, creo que nos ha pasado a todos nos han llegado correos supuestamente de nuestras entidades bancarias, donde nos relatan que tenemos que entrar por X motivo a un determinado vínculo. Los bancos siempre te dicen que no hay que responder a esos mensajes que te envían cuando te envían información, porque por ejemplo cambia, digamos, el cobro por determinados servicios. Entonces toda esa información que se va actualizando, ellos mismos ponen, importante, no responda este correo. Y lo que uno tiene que hacer, vos decime si es lo correcto, es buscar un número oficial, comunicarse con la entidad bancaria o con la empresa, no sé, prestadora del servicio de telefonía o el servicio que sea que supuestamente le están demandando por algo, para ahí verificar si efectivamente es así y ponerse en contacto, obviamente, con un trabajador de esa empresa, ¿no? Claro, sí, nosotros tenemos que prevenirle a la gente, ¿no es cierto?, que cuando llegan correos no deseados, dice tarjeta Visa, tarjeta Mastercard, Banco Nación, Banco Macro, lo que sea, primero fijarse a ver que la dirección de ese correo, si realmente es verídica. Jamás desde ese correo entrar en ese link que dicen, generalmente dice alerta de seguridad, su tarjeta ha sido bloqueada por seguridad, tiene que entrar acá para validar sus datos y recupera ya su cuenta. Todo es inmediato. Bueno, jamás hay que responder porque eso se llama phishing. Entonces ahí, a través de ese engaño, de ese correo que aparentemente es del banco, pero es mentira, es un ladrón que te mandó ese correo y se está haciendo pasar por un banco, te pone un link y ese link va hacia otro lugar en donde te absorben estos datos de tu cuenta, que es la clave de home banking, y vacían, sacan préstamos, compran. Ahora, ¿qué pasa? Si es tarjetas de crédito y vienen consumos que uno desconoce, uno tiene 30 días como consumidor para anular todas esas operaciones. Ese es un derecho que tenemos. Entonces siempre la víctima de phishing es la tarjeta, o la víctima de lo que sería el ciberdelito. Si uno reclama, si uno se da cuenta, si no son compras microscópicas, tipo hormiga, no sé, de 200, 300, 400 pesos, que uno por ahí... Hay gente que no chequea el resumen. Yo antes no lo hacía, te digo que ahora lo hago, sí, sigilosamente, ¿no? Pero bueno, es importante también corroborar que lo que te figura en el resumen sea efectivamente lo que vos compraste en 1, 2 cuotas, un solo pago, lo que haya sido. El tema es el plazo, 30 días tenemos. Entonces, si no corroboramos, porque nos llega el resumen correo electrónico, nos llega el resumen por home banking a través de lo que es el tema del correo electrónico, entonces nunca corroboramos, nunca controlamos, y bueno, pasan los 30 días, ya no se puede hacer nada. Claro. Y cuando somos víctimas de este tipo de delitos, hay que hacer la denuncia penal. Con la denuncia penal, dirigirse hacia el banco y hacer el desconocimiento de la deuda, desconocimiento del préstamo, hacer el desconocimiento. El otro día preguntaba a un policía, me dice que hay en cada comisaría aproximadamente 5 denuncias por día de ciberdelitos, o con llamadas telefónicas haciéndose pasar por ANSES. ¿A dónde? ¿Eso en el radio de nuestra ciudad? En nuestra ciudad hay 5 por día, todos los días llaman por teléfono. Gente del interior que por ahí también, ¿no? Bueno, lo de ANSES es muy típico. ANSES tampoco no se pone a llamar a nadie particularmente, siempre lo han aclarado, así que ténganlo presente para no caer y no ser embaucados por esta gente que lo único que quiere es hacerse de su dinero, ¿no? Otra modalidad que le agrego, que dicen que se está utilizando ya en otros países, es hacer lo mismo que se hace con el correo electrónico, nada más que se manda como un supuesto WhatsApp y te piden que pases unos códigos. Toman de alguna manera tus contactos, entonces es como si vos me estarías escribiendo a mí, yo voy a confiar porque sos vos la que me está escribiendo, te paso los códigos y en realidad se las estoy pasando a otra persona que va a tener acceso no solamente a mis contactos para seguir estafando a otra gente, sino también
acceso a todo lo que yo tenga abierto en mi celular. Si es que yo accedo desde mi celular, por ejemplo, a mi home banking, va a tener la posibilidad también de operar de esa manera, ¿no? Por lo menos sé que en España ya lo están utilizando, así que a ser precavidos, a ser cautos, a verificar antes de responder cuando algo les parezca extraño y a no entrar en estos famosos vínculos que por ahí nos mandan, que en estos días he visto uno de un supermercado que manda como que te ganaste algo y que me parece que también es alguna cosa similar, ¿no? No, y también lo que ha pasado, por ejemplo, Fernanda Raberta, que es la directora de ANSES, tiene un Twitter, tiene también Facebook y tiene Instagram. Y la gente le escribía dando sus datos. Entonces diciendo, yo quiero cobrar reparación histórica, mis datos son quill tanto. Los delincuentes tomaron del perfil de ella la gente que reclamaba y se hicieron pasar por ANSES y llamaron. Usted tiene problemas, soy de ANSES y usted tiene problemas. Porque lo hacían público, digamos. Claro, no lo y los hacían en bancos mensajes le pasó privados. lo mismo. Banco Río, por ejemplo, la gente que no podía contactarse con el banco para reclamar que se había perdido la tarjeta, que tenía determinados problemas, los delincuentes también tomaron del perfil del Banco Río todos los datos de la gente que lo había dejado público, las quejas y los reclamos, y se hicieron pasar por el Banco Río y dijeron, usted tiene problemas con la tarjeta, usted tiene problemas, yo soy del Banco Río, lo vengo a solucionar. Y era el delincuente que le quería robar los datos. Tremendo. Así que es tremendo, porque uno cuando sale a la calle como que guarda, ¿no?, ciertas precauciones en cuanto a poner rejas, poner llave, y cuando entramos a Internet es como que nos olvidamos de todo eso y somos muy vulnerables. Tal cual. Muchísimas gracias, Lili. Gracias por acompañarnos en esta noche. Nosotros empezamos a cerrar el programa el día de hoy. Te agradecemos, por supuesto, que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita es aquí el próximo viernes a partir de las 21. Chau, chau.